que es la interfaz que adapta los caracteres de la computadora 1, que maneja 3 caracteres para representar 4 letras, para enviársela a la computadora 2, que utiliza solamente 2 caracteres, 2 bits o 2 para representar a las 4 letras. Y acá está la codificación de cada una de las letras. ¿Sí? Entonces, como le decía el compañero, cada vez que entra el código a la interfaz, o sea, cada vez que la computadora 1 envía o le quiere enviar a la computadora 2 la letra A, envía el código 100, que es su codificación. La interfaz tiene que transformarlo para que la computadora 2 reciba 00, que es el equivalente para representar la misma letra. Lo único que tienen que hacer es la relación de todas estas entradas, cómo se relacionan en las salidas, que es lo que rápidamente hicimos acá. Todas las entradas estas estos serían todos los valores de entrada. ¿Qué carácter representan para la computadora 1? ¿No? Carácter, vamos a ponerle S1, lo que dijimos, si entraba 000 y 001 era la letra C, que sale de acá, 00X, que vendría a ser 000 y 001. Ese es el carácter C. Y en la salida, acá vamos a cambiarlo otra vez. Vamos a hacer la separada. Y 1 y 2. La salida, la letra C, se representa como 1, 0. 1, 0. Había casos que no se daban, que se mantienen las X. La letra A, era la que vimos, que se representamos 0, 0. Otro caso que no se da. La letra B era 0, 1. Y la D era 1, 0. 1-1, profe, la última. Ah, sí, perdón. Se la cambio. Y lo único que tengo que hacer es el Carnot de cada una de las salidas. Considerando las X, tal cual las estuvimos viendo, porque nunca se van a dar estos casos, porque nunca en la entrada se va a dar el caso de 5, ¿sí? 1, 0, 1 nunca se da en la entrada de la interfaz, por tanto nunca va a haber una salida. Y listo. Pero de igual manera se lo pone en el Carnot, ¿verdad? ¿A quién? A las X. O Sí, sea, por eso le digo, considerando las X. claro, claro. Sí, sí. Bien, retomando lo del 9, de los otros días, recién me estuve preguntando si habíamos visto la parte de las X, qué es lo que significaban. Creo que analizamos el caso justamente de la W, de la salida W, que personalmente usa todas las X, ¿no? Tienen también, bueno, este es el mismo caso, con las otras ecuaciones. No sé si ustedes, la idea era que ustedes completen en su casa el resto, porque creo que hicimos una sola salida, me parece. Ustedes deberían haber completado. Estas son las otras ecuaciones sin las X. Esta era. Si yo hacía la ecuación de Z, que es la última salida, o la primera, o sea, las X siguen estando en el mismo lugar, porque en todos lados están en el mismo lugar. Llevo los unos y veo que hay X que me sirven y hay otras X que no me sirven.
¿sí? Porque en estos otros casos que vimos, yo usaba todas las X. O sea, a todas las X las hacía valer 1 para armar grupos más grandes junto a los unos. Pero sería bueno ver un caso donde yo utilizo solamente algunas X, que serían estas tres, para poder armar este grupo de 8, y a estas otras A no mí me quedó así, las, profe. no las armo, ¿sí? No las utilizo. Sí, en realidad le tiene que quedar exactamente igual a todos. ¿Mm? Que lo que les digo es que no tienen que em, no tienen que armar otro grupo acá de que así, porque si no yo ahí estaría haciendo otro término acá, estaría agregando un término adicional que haciendo más grande la función, haciéndola valer 1 a estas X. ¿Entienden? Entonces, solamente las agrupo si ayuda a hacer un grupo de unos más grande. ¿Ok? Sí, profe. Ahí estamos entonces, perfecto. Bueno, este Hamming también creo que lo había comenzado a plantear. Habíamos visto que teníamos una especie de calculador de Hamming para 4 bits de información. Es decir, entraban los 4 bits de información y salían los 7 bits, que serían los 4 originales, más los 3 bits de paridad. ¿Mm? Y básicamente lo que yo tengo que hacer es eh, calcular 16 Hamming, suponiendo que cada uno de estos valores son los bits de información. Es decir, mis entradas van a ser A, B, C y D, o si, con la analogía que teníamos o que veníamos trabajando con Hamming, y 3, y 2, y 1, y 0, y yo determinaba el valor de Hamming. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, vamos a tomar un caso, este caso, ¿sí? 0101, es decir que acá iría el valor 0, 1, 0, 1, y tengo que, ustedes siempre me piden que grabe la clase, seguramente. Ahora sí, ahí estamos grabando para la posteridad. Si alguien me dice cómo se apuesta. Es como entonces le decía este ejercicio 10, es como calcular 16 Hamming, calcular los bits de paridad de 16 Hamming, es decir, el P0 en este caso, ¿cuánto va a valer? A ver qué me dice. A ver, Uno. 1. 1, el P1, 0, profe. 0. 0, muy bien, y el último valdría 1. Te cuenta estos tres. Entonces, para este valor, la salida va a ser 1, 0, 1. ¿No? ¿Está bien? 1, 0, 1. Es decir, tomo otro caso, tomamos uno de los altos, 1, 0, 1, 1. Esto sería 1,
0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Y acá, ¿qué valor tendría? Uno. Un 1. 1, 0 0. 0, bien, y 0. Y 0 otra vez. y 0. Entonces acá en este caso la salida sería 0, 0, 1. Muy bien. ¿Se entiende la idea, más o menos? Pero por ahí vos decís, bueno, tengo que hacer 16 Hamming. Yo ya hice 70 Hamming para el parcial, me lo estudié porque es un tema que me van a tomar. Entonces tiene que haber una forma un poco más fácil, sin hacer tanto cálculo. ¿Cuál se les ocurre que podríamos hacer? Directamente en la tabla, analizo. Yo sé que, supongan, el P sub 2 analiza estos 3 bits de información. Es decir, analiza I1, I2 y 3. Es decir, como que a esta columna la borro. Ups, ups, no quise hacer eso. Como esta columna la elimino y solamente cuento los unos que hay en estas 3 que me quedaron, ¿no? Entonces yo ya sé que acá va a ir un 0, acá que va a ir un 0, acá va a ir un 1, acá va a ir un 1, acá va a ir un 1, ahí ya está puesto el 1, acá va a ir un 0, acá va a ir un 0, acá va a ir un 1, acá va a ir un 1, acá un 0, un 0, un 0, 0, 1 y 1, ¿no? ¿Se entendió? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende, profe. Entonces, para P1, ¿qué tengo que, qué columna tendría que eliminar? Y 0 y 1. ¿Eh? Y Perdón. 0 y 1. No, solamente hay uno. Y 1. Tengo que analizar I0, I2 y 3. I0, I2 y 3. Entonces, no miro la columna de la C, solamente cuento A, B y D. Entonces tengo 0, 1, A, B y D, dije, ¿no? ¿Qué me dicta? 0, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1. Este ya lo pusimos. 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0. 0, 1. 1, 1, 0, 0. Muy bien. Acá 0. no, No, tengo 1 y 3. 1 va, Uno. Ah, porque sí. tengo 3 1. 1, 0. 0, y fue Acá se 1. va 0. Y acá va 1. 3 1 otra vez. Y bueno, la última, que es un poco la que va saltando, es 0 y 1 y 3. O sea, me salto la B. Solo considero A, C y D, ¿no? Obviamente el 0 siempre va a ser 0. A, C y D. Entonces acá tengo un 1, acá tengo un 1, 0. 0, 0. 0, ya está, 1. 1, 0. 0, muy bien, 1. 1, 0, 0, 1,
0, 0, 1. 1. Bien. Bueno, sin necesidad de hacer todo el cálculo, uno no lo analizamos así. ¿Sí? Y luego ya me queda hacer directamente el Carnot. ¿Sí? Es decir, yo tengo en 0, 0, 0, 1, si tomo para P0, tengo un 1, en 1, 0 tengo un 1, después en 0, 1, 0, 1, tengo un 1, 0, 1, 1, 0, tengo un 1, acá tengo un 1, 8, 1, 0, 1, 1, tengo un 1, bien, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y un 1 seguramente. Bueno, está fácil para hacer los grupos. Tengo 4 grupos de 2. Y la ecuación de P0, entonces, es si lo que habíamos dicho el otro día, yo veo que los dos grupos estos están compartiendo la misma columna, entonces seguramente lo voy a tener en un término en común. En este caso, va a ser B negada. Ah, perdón, A negada, perdón. A negado. Uy, otra vez entro con mi negación acá. A ver, mira esto. 7, sí. La última póngale el apóstrofe nomás, profe. No, apóstrofe no. Porque apóstrofe después cuando veamos estado siguiente que usamos apóstrofe se van a mezclar. B negado. Ah, bien dicho. Ah, perdón. A. A negado. Que multiplica a los términos en común que tengo por fila. En este caso, este término tengo C negado D más, al revés, C D negado. ¿Ok? Y ahí adentro le quedaría uno exclusivo. Ahí adentro queda un nodo exclusivo, sí, señor. Y el otro grupo, que también está en el término común de A, B se anula, y si ven está al revés. Tengo C negado, D negado, más C por D. ¿Ok? Un XOR negativo. Sí, señor. Entonces, ¿de dónde sacó este muchacho? Este carácter. Vamos a poner acá. Entonces me quedaba el anegado por C por exclusivo D más A
por, perdón, ¿sí? O por C la negación del OR que dijo el compañero, ¿no? ¿Qué tengo acá? Otro XOR. Sí, si yo hago, si es medio difícil verlo, yo puedo decir que esto que está entre paréntesis es X y esto que está acá es X negado, ¿no? Entonces es como que, vamos a decir, bueno, es como decir, no A por X más A por X negado, que vendría a ser un XOR entre A, C y D. ¿Ok? Que es un poco la demostración de cómo decía cuando nosotros decíamos para el Hamming es un compuertor exclusivo. Bueno, ¿de dónde salía eso? Un poco es de este análisis, ¿sí? De A con C con D. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al gráfico? ¿Cuál es el gráfico? El circuito, ¿cómo le quedó? Sí, La diapositiva 32. esto. Sí, yo cuando lo grafiqué al revés. O sea, me quedaron primero 3 bits de información, después P sub 2, después el cuarto bit de información y después P1 y P0. ¿Hay algún problema en el orden que se ponen? ¿Cómo me decís? Que Primero. me quedó dado vuelta el gráfico. O sea, lo puse y 3 y 2 y 1, P sub 2 y 0, P sub 1 y P sub 0 en el gráfico del circuito. O sea, ¿Es vos lo me decís que mismo o sí? el P sub 0 está acá abajo. Claro, Sí, no, no hay problema. No hay problema. Siempre el tema es que respetes el orden de los pesos, digamos. sí, sí, sí. No es que ponga un P sub 0 acá. O sea, si esto tiene que ir de alguna manera en la salida. No importa si está así o está acostado. Perfecto. Gracias. Pregunta, ¿el XOR es asociativo? ¿Cómo? Que le sacó los paréntesis, entonces es asociativo. No, porque si vos haces este cambio de variable, vos acá, esto es lo mismo que vos tengas, ¿sí? Un A por exclusivo X, Sí, ¿sí? por Y eso después lo único X que... al eh, reemplazarlo no mantiene los paréntesis o sí, y es lo mismo, es asociativo. sí. O sea, si vos haces así, eh, si vos tenés acá, por ejemplo, vamos a plantear un circuito, un OR de 2 entradas, vamos a hacerlo pequeño, vamos a poner una puerta de entrada, 3 y 4.
¿sí? Este sería, o vamos a dibujarlo al revés al dibujo. No, ¿qué vamos a poner? Vamos a borrar entonces. Este sería B. Este sería A. Este sería C. En realidad sería al revés, ¿no? En realidad sería al revés porque si yo acá tengo A, B, C, D, o sea, el I3 que se asocia con la A es el de mayor peso, entonces este sería el A. ¿Entiendes? Este sería el Disculpe, B. profe, yo tengo entendido que el SOR es asociativo, pero el N-SOR, tipo, no es asociativo. La propiedad. ¿Qué es lo que es en el SOR? Pasa que el SOR negado está todo unido arriba por la negación, entonces no podés partir esa negación. Pero acá no tengo honor exclusivo negado. No, pero por ejemplo, si No, respondiendo a lo que decía el compañero, si era asociativo o no. Gracias. O sea, acá lo que tenés es el P0, es A, C, D, ¿no? O sea, vos podrías tener un honor exclusivo entre C y D. Y a esto lo hacíamos un SOR con esto. Es un poco la... no puedo hacer. Y acá tendría que salir este tendría orientación sur, este sería el P0. Bueno. Poner. El P0 cuando vale 1 o 2, vale 0. 1 o 2, vale 0. Se sigue manteniendo. ¿Ves? Y cuando vale, suponte el A, este valga 1, o valgan los 2, o los 3, sigue manteniendo. O es lo mismo que vos hagas esta de 3 entradas. Lo que hemos detectado es que este Logic Sim no soporta las... Ahora me hicieron acordar de esto. Los SOR exclusivos solamente de 2 entradas soporta. ¿Sí? Si bien es posible, pero hay que, para que funcione en la ¿cómo se llama? En la tipo animación, hay que hacer de 2 entradas nomás. Porque fíjate que si tenés las 3 entradas, no cuenta. Ni siquiera con una sola cuenta. ¿Cómo se llama el programita, profe? Logic Sim. Logic Sim. Que se lo pasamos seguido varias veces. Pero esto estaría bien también. ¿Sí? Hacer los 3 con 1. Ya nos pasó cuando hicimos esta mini ALU, que teníamos que hacer varias compuertas, tuvimos que hacer de a pares,
claro, de 2 entradas, porque no funcionaba. Ahora que me acuerdo de esto. Uy, perdí mi archivo. ¿Qué es eso, profe? Esto es no, para más adelante. No se preocupe. Bien, perdí el que tenía. Ah, no, acá quedó. Pero sí, vos acá tendrías P0, suponte, este sería P1 en el dibujo, ¿no? P1. Después vendría el I0, que en este caso es, para nuestro dibujo, el I0 es la D, ¿sí? Entonces esta misma salida sería un tercer ítem, este sería la tercera salida. Después vendría acá vendría el P sub 2, ¿no? Y después vendría el encadenamiento, no, esto sí, de cada uno de estos, ¿no es cierto? Iría este, después el otro iría, Hay que armar el mensaje, digamos, claro, no solamente el código de Hamming, claro. o sea, los bits Entonces, de cosa que paridad. acá te queden los 7 bits de salida, es lo que dijimos acá, nuestra compañera, los 7 bits. Pero estas entradas pasan, además de formar parte del labor exclusivo para calcular los P, pasan directamente a la salida, como parte del mensaje. Y esto, Claro, bueno, sí. está bien, como dijo la compañera, esto lo pueden armar al revés, no es lo convencional, pero este P0, P1, podría estar al revés. Pero es posible. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Queda este P0, este P sub 2, y obviamente falta el P sub 1, que va a ser un OR exclusivo, una cosa exactamente muy parecida a esto, con los bits que controla. Un OR exclusivo entre los bits que controla la máquina. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien. No por ahora, profe. Bueno, acá, ya. Vamos a la parte que nos vamos normal. Este era el 10. El comparador es un ejercicio, más bien, sí, mezcla teórico-práctico, pero tiene ciertas particularidades. De arranque, vos ves que tenés dos números de 4 bits cada uno. ¿Sí? O sea, tenés dos entradas que consisten en dos números y cada número tiene 4 bits. Entonces, en resumen, vos tenés 8 entradas. Para hablarlo así. Y tiene que tener 3 salidas indicando cuando el número A es mayor al número B, cuando el número A es menor al B o cuando son iguales. ¿Sí? Entonces, acá ya tenés un problema con el enfoque clásico que venimos con el diseño de hacer la tabla, completar la salida, obtener los Carnot, las simplificaciones, etc. Porque tenés, si bien lo podés hacer, es una tabla bastante extensa, ¿no? De 256 combinaciones. Entonces, un poco la parte de la estrategia de buscar una solución a algo más pequeño. Por ejemplo, en vez de que el número tenga 4 bits, que tenga 3 o que tenga 2, y luego tratar de hacer una generalización de la ecuación. ¿Sí? Les decía, es un ejercicio bastante largo de desarrollar y está resuelto
estaba resuelto siempre como un PowerPoint. Normalmente lo teníamos como un PowerPoint acá en el campus, comparador de 4 bits, donde termina la parte de combinacionales, o sea, justo antes, bueno, esta guía no la están viendo ustedes todavía. Menos que lo último que están viendo ustedes va a ser eso. Y acá sí, el auxiliar Hernán, que trabaja con nosotros, hizo un video explicándolo que está muy bueno, que él, de hecho, él es el que hizo, el PowerPoint ese, y entonces lo completó ahora con el video explicativo. Está cargado en mi Drive porque yo no pude subir directamente el video, entonces lo que hice, cargué un enlace acá, ¿sí? Y bueno, tiene unos 30 minutos, tiene un buen rato, pero muestra cómo es la estrategia de resolverlo. Lo que tiene bueno, lo voy a abrir acá, a ver si lo puedo adelantar más fácil. Que vos tenés que se va generalizando para 1 bit, para 2 bits, y se llega para 3 bits. Se llega para 3 bits y te muestra cómo hacer una simplificación con 6 variables. O sea, 3 bits de cada número, 3 bits de A, 3 bits de B, y te muestra cómo hacer un Carnot para 6 variables, que por ahí es algo que ustedes no estuvieron trabajando, y cómo se agrupa, cómo se simplifica, etc. No es un ejercicio de parcial porque es bastante largo, pero sí es como para que lo tengan en cuenta, porque en un final hasta 5 variables hemos tomado, y bueno, es muy parecido para 5, para 6 variables, y cómo sacar la ecuación. ¿Ok? Y después, bueno, se llega hasta la ecuación y se llega a la generalización para 4 bits, 5 bits, n bits. Y hasta el circuito. ¿Ok? Y profe, por ejemplo, en el comparador que sea de 2 bits nomás, por ejemplo, en ¿Cómo? Ahí total. se me Uno cortó. un comparador así como ese, pero bien simple, en vez de que sea de 8 entradas, que sea de 2 nomás. Nunca puede ser repetirse el uno si es mayor, menor o si es igual. Nunca van a coincidir o sí, en la No. salida. No, Porque no. yo vi en un libro, el de Quiroga, Sí. que lo realiza y me confundió eso porque hay en algunos momentos donde pone que es igual y es mayor o es menor así. Y me descolocó. No, y la verdad que no. La verdad que no sé. No sé del ejercicio en que vos me estás hablando, por ejemplo. Pero acá vos tenés para 2 bits. Para 2 bits tenés o sea, si vos lo analizás por fila, siempre hay un solo 1. O sea, no puede haber más de un 1 acá, porque no puede ser a la vez mayor, menor o igual que el otro. No sé si lo entendés. Analizándolo por Profe, fila. ¿Sí? Sí, te escucho. eso se resuelve con un logro explosivo negado, que la salida es 1 cuando las dos variables son iguales. Tipo, si Sí, las dos entradas son iguales, solo el igual. para El mayor. comparar bit a bit. Sí, solo el igual. O sea, el comparador por igual se resuelve así. Ok. O sea, creo que está por acá. Y Comparador después tenés que... de magnitud Acá. sería esto, profe, ¿no? Sí, comparador de un número binario. Profe, ¿y se lo podría comparar por peso? Es que eso es lo que hace después. Acá vos te das cuenta que es lo que hace. Porque digamos, si vos recibís Acá. en A y B 0, 0 y por ejemplo, y después entra B que tiene un 1, 0 para A y B, Sí, es obvio que va a ser mayor. sí.
Es la conclusión que él llega cuando hace, suponte, acá. Esto es un comparador de 2 bits para cuando A es mayor que B. O sea, 2 bits de A y 2 bits de B. ¿No? El por igual, ya lo vieron con la compañera, queda siempre una diagonal principal porque siempre tienen que ser iguales los números. Entonces te va dando un OR exclusivo bit a bit. O sea, el bit 0 del número A con el bit 0 del número B, un OR exclusivo negado. Si ese es igual y el otro dígito es igual y el otro dígito del otro peso es igual y el otro dígito del otro peso es igual, entonces son iguales. Cuando digo y, estoy haciendo una AND acá. O sea, tengo un OR exclusivo negado bit a bit y juntadas todos con una AND. ¿Ok? El igual es lo más fácil que hay. Tenés 4 dígitos, tenés 10 dígitos, no te importa porque estás haciendo bit a bit. El problema es cuando vos te vas a un mayor, cuando vos querés saber que A es mayor que B. Porque si bien es cierto lo que vos decís, cuando el bit de mayor peso de A, o sea, el A1, vale 1, y el bit de mayor peso de B vale, o sea, el B1 vale 0, ya vos sabés que es mayor. O sea, ese es el grupo naranja. ¿Entiendes? Porque el bit de mayor peso de A ya es mayor al bit de mayor peso de B, ya es mayor. O sea, vos mirá el dígito de mayor peso, si es más grande, ya es mayor. El problema se da cuando el dígito de mayor peso de los dos números son iguales. Por ejemplo, igual en 0 o igual en 1. ¿Qué tenés que hacer en ese caso? Y en ese caso tenés que comparar el dígito que le sigue. ¿Sí? O sea, vos tenés el número así, y lo querés comparar contra el así. Suponte, tengo dígitos decimales. ¿Sí? Vos analizás el bit de mayor peso, son iguales, ¿qué tengo que hacer? Analizar el que le sigue, son iguales, ¿qué tengo que hacer? Analizar el que le sigue, son iguales, analizar el que le sigue, y recién acá vos te das cuenta. Ya, si el bit de mayor peso ya es mayor, vos te decís, no, ya es más grande. El problema se da cuando son iguales. Entonces tenés que ir a analizar el bit de orden inferior, igual, ¿no? Entonces, esa generalización es la que tenés que ir buscando con esto. Por eso, si vos ves este comparador de 2 bits y lo ves en un Carnot, a un comparador de 3 bits, y son muy parecidos. Mira que esto y esto es lo mismo que el comparador de 2 bits. ¿Sí? Y esto que es todo el grupo arriba, es porque todo el bit de mayor peso de A es mayor que el bit de mayor peso de B. Por eso acá son todos 1. ¿Y por qué acá no hay ningún 1? Porque acá B es más grande que A. ¿Se entiende? Pero bueno, vean el video. No le voy a sacar crédito por Hernán, que hizo mucho laburo para entender esto. Aparte, después le voy a enseñar ahí cómo se simplifica con Carnot con varias variables, porque acá vos tenés que hacer un grupo entre este y este, entre este y este, etc. La cuestión es que llegás a una ecuación que se te va, que va incluyendo los bits inferiores. ¿Sí? La ecuación para 4 bits incluye a la ecuación para 3 bits. La ecuación para 3 bits incluye a la de 2 bits y así. Entonces, si vos querés hacer para 10 bits, la de 10 bits va a incluir a la de 9, por lo que estuvimos diciendo recién. Tengo que mirar al que le sigue, y si es igual, tengo que mirar al que le sigue. Entonces, en la misma ecuación tiene que estar esa comparación, digamos, de los bits de orden inferior.
¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, eso en cuanto al... esto, le decía que está en el campus el video y el PowerPoint. Interesante. Y nos queda este último para plantear, que dice que tenemos que hallar el complemento a la base de un número de 4 bits que figura en la entrada. ¿Mm? ¿Se acuerdan qué era el complemento a la base? O complemento a 2. Lo que había que hacer creo que era de derecha a izquierda, buscar el primer 1 y desde el 1 cambiar los ceros por 1 y 1 por 0. Ah, en serie encima lo hiciste vos. Eso es si lo querés hacer en serie, pero es bien complicado, ¿eh? Sí, yo lo hice así el ejercicio, me costó un poco, pero Ah, pensé que iba a hacer otra cosa. Em, pero en realidad el concepto, ¿cuál es el complemento de un número? ¿Lo vieron en matemática discreta? Es lo Sí, que lo que le le falta al falta, número para llegar a la base. A la base o potencia de la base. Sí, porque si voy a decir, ¿cuál es el complemento de 20 en decimal? Es lo que le falta para llegar a la base, pero la base es 10. Entonces yo tengo que ir a la potencia próxima que tengo de la base, que en este caso sería 100. Entonces el complemento de 20 es 80. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo la calculaban ustedes? ¿Cómo se calcula? yo fui más o Base. menos a ojo haciendo cada combinación. ¿Cómo? Más o menos haciendo las operaciones ahí con de a una, digamos. ¿Sí? De a uno. Se ponía al 1 la cantidad de ceros, de acuerdo al número que teníamos, Sí. Entonces no es más y o se le menos. restaba. El número que vos querés obtener el complemento tiene cierta cantidad de dígitos. Entonces, elevás a la base en la cual estás operando a la n, que donde n es la cantidad de dígitos que tiene ese número. Y después se hace la resta para obtener, digamos, la potencia de la base más próxima. Eso, el 2 a la n, te da la potencia, bueno, 2 a la n, o x a la n. Acá lo puse 2 porque estamos trabajando en binario. Y si vos querés trabajar en decimal, tenés que hacer 10 a la n, ¿no? Es lo que hicimos hoy, 10 a la n. Yo quería obtener... Vamos por acá más fácil. Yo quería obtener el complemento de 20, dije hoy. El complemento de 20, 20 tiene 20 tiene dos, chiquitito, 2 dígitos, ¿no? Entonces, acá tengo que hacer 10 al cuadrado, que me da 100, menos el número 20, y era lo que me daba el 80 acá, ¿no? Este era el complemento. Como nosotros estamos operando en binario, usamos la base 2. Entonces, lo que vos tenés, por ejemplo, es un número de 4 bits de entrada. Entonces, todos tus dígitos van a tener 4 bits de entrada. Entonces, esto va a ser 2 elevado a la cuarta. Bueno, 2, 4. 2 elevado a la cuarta. ¿No? Te da 16, que te da 1, 0, 0, 0, o 1 de 4, 0.
Y a este número vos le restarías cada uno de estos números de entrada. ¿Sí? Entonces, el complemento, por ejemplo, de 6, vamos a tomar el 6, 1, 1, 0, ¿cómo sería? Este sería así. Bueno, no vamos a hacer la resta en binario, porque, o sí, no sé, díganme ustedes si saben. Si no lo tratamos en decimal, vos sabés que este es el 16 y este es el 6, 16 menos 6 te da 10. El 10 es 1, 0, 1, 0. Entonces el complemento a la base de 6 es 10. ¿Ok? ¿Quién me dice otro? El complemento de 3. ¿Quién me dice cuánto es? ¿Hello? 1101 puede ser, profe. Obvio, ¿no? Sí, profe. Yo no, por ejemplo, profe, en ese caso lo hice con 5 salidas, pero porque el 0, el complemento, termina siendo el mismo valor, ¿o no? O no había que considerar, por ejemplo, eso. Sí. Sí. O sea, Eso, es como que la única vez que eso va a valer 1 es cuando es 0 nomás, ese bit de salida el primero. claro, sí. Ahí va a llegar yo ahora para determinar cuántas salidas son necesarias. ¿Sí? ¿Cuántas salidas vos necesitarías? Acá por lo que vimos, para un número de 4 entradas, yo tengo 4 salidas. Para la mayoría de estos los números de 4 entradas, yo tengo 4 salidas. Supongan ¿cuál va a ser la salida más grande? La salida más grande si vos estás determinando el complemento, es decir, lo que te falta para llegar a una potencia de la base, la salida más grande va a ser cuando la entrada sea la más chica, ¿no? Porque es el complemento va a ser el número más grande. Si, acá vos ves, si la entrada es 3, la salida es 13. Si la entrada es 6, la salida ya es 10. Obviamente, si yo hago la entrada 15, vamos a separar esto. Si yo hago la entrada 15, la salida, ¿qué va a ser? Y va a ser 1. Porque a medida que va siendo más grande el número, me falta menos para llegar a la potencia de la base. A medida que más chico es el número, más grande va a ser la salida porque me falta más para llegar a la potencia de la base. Entonces, la salida más grande va a ser cuando vos calcules el complemento del número más chico, que en este caso es el 0. Es decir, la salida de 0, y si haces 16 menos 0, te va a seguir dando la salida 16. Que es el único, como dice el compañero, el único caso que va a tener 5 salidas.
Los otros van a estar todos dentro de las 4 salidas. ¿Mm? Por eso es que tenemos 5 salidas acá. Entonces, yo tengo 4 entradas con 5 salidas. En el único caso que este va a valer 1, va a ser ahí. Dijimos, cuando valía 1, no hice el del 1. Cuando valía 3, valía 13. Epa. Cuando la entrada es 3, esto valía 13. ¿Sí? Cuando la entrada es 3, la salida era 13. ¿Qué otro caso dijimos recién? No. Cuando la entrada era 6, la salida era 10. La entrada era 6, la salida era 10. ¿Ok? El otro que dijimos, cuando era 15, esto valía 1. La de 15 valía 1, 3, 6, en que están todos los casos. Y así sin calcular mucho más. ¿Cómo completo esta tabla? Puede ir rellenando desde abajo hacia arriba, teniendo en cuenta el orden de la tabla ABCD. ¿Y cómo rellenaría? Y el número que le sigue al 1, digamos, sería 0, 0 o 10, después 0, 0, 11, ¿sí? Pero desde abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba iríamos sumando 1 al número anterior. Ajá. ¿Y por qué nos restamos de arriba hacia abajo? ¿No es lo mismo? O sea, lo que ya estamos todos de acuerdo es que este La B. vale 0. ¿Sí? Y sí, es un poco lo que ustedes dicen. A medida que subo el número, baja el complemento. O sea, cuando yo tengo la entrada 1, el complemento es el número grande. Es el 15. ¿Sí? Si tengo el 2, el complemento va a ser el 14. Si tengo el 3, el complemento va a ser el 13. Si tengo el 4, el complemento va a ser el 12. Tengo el 5, el complemento va a ser el 11. Tengo el 6, el complemento va a ser el 10. El 7, el complemento, ¿cuál va a ser? 9. El 9. 9. 9. El único caso donde se da que el número es igual a su complemento es cuando es una potencia de la base. El 8, que es justamente la mitad. Y después sigo restando. Acá yo ya sé que van a ser todos 0, porque van a ser entre 0 y 7. 2, mitad de abajo. Como abajo más fácil. 3, 4,
5 y 6. Y ya está. Acá solamente voy a hacer 4 Carnot porque la salida de B no tiene sentido hacer un Carnot con un solo 1, ¿no? Entonces, la salida de B está fácil porque es no A, no B, no C y no D. ¿Sí? Esta también está fácil. Casi fácil. Y bueno, después sigo con lo de siempre. Carnot. Carnot para cada una de las salidas, saco las funciones, dibujo el circuito. ¿Mm? El Z también es fácil, profe, porque solamente es B. ¿Cuál? La salida Z. Siempre es B. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Muy bien. Z igual a D. Y acá también son fáciles porque fíjate que tenés de a pares. Pares, de a pares. Bueno, hagan si no hay dudas, consulta, hagan esto Carnot, así completamos un ejercicio. Hagan estas ecuaciones o alguien que me dicte si ya las tiene hechas. ¿Nadie tiene hecho eso? Sí, profe, le dicto si quiere. Deme. Diga. ¿Le dicto? ¿Sí? Ah, la W me quedó B más A negado, C ¿Cómo negado, B? A, B, B, sí, B perdón. larga, sí. Más. A negado por C negado por D más A negado por C más A por B negado, C negado y D negado. Espera que me perdí. A, B negado, C negado y D negado. B, C, A. ¿Todo negado? B, Sí, A, eso último, sí. B negado, C negado, D negado. ¿Qué tantos términos, che? A mí me quedó Do- distinto, profe. W, me dijiste vos. W acá están todos juntos los unos. Tengo 0, 0, 0, 1. Acá tengo un 1. Acá tengo un 1, acá tengo un 1. En 0, 1. Tengo los 4 1. Y después tiene un 1 en 10, 0, 0. Acá tengo un 1. Ese sí, está boleado. ¿Y dónde sacaste la B esta? De la columna, la segunda columna. Solamente le queda B. Y A negado Pero- también te queda. Pero para que te quede una sola variable, vos tenés que tener un grupo de 8. Sí, Sí. profe, hice mal.
Ah, acá tenés el anegado, sería anegado B. ¿No? Después estos dos grupos de 4, que acá tengo Sí, ahí hay anegado, una C negada además, profe, en su cosa. anegado de esta. Claro. Y Y ahí el quedó. otro grupo, que también va a tener anegado D, y así te va a quedar C. Entonces esto te queda anegado de más C, más el término que tengo acá solo. Ahí puedo andar. Sí. Muy bien. W, X, Y, ¿alguien tiene? Tan fácil, están todos juntos, ¿eh? A ver. Ponte X 0001. Ah, está bien cruzado. Ahí le queda 3-1. Ahí. 1-1-1. Del otro lado también le queda la columna contraria, le queda así también. 0100, acá me queda un 1. Y hay otro 1. En 1001. 1-1-0-0. 1001. Acá 31 y acá un 1. Sí. Muy bien. Y de vuelta tengo como dos grupos. Este lo pongo así como para que usted entienda que están agrupados con los de este lado y el grupo del medio. Estos dos grupos están compartiendo la columna el de B negado. Internamente el grupo entre estos dos Queda D más D C. C más D. C, sí señor, más, y acá arriba tengo el grupo de 2 que tengo acá B, y así, C y D negado. C, sí señor, C y D negado. De vuelta, si vos haces D más C, bueno, vamos a ponerle otra letra que no sea ninguna de estas que tenemos. Vamos a ponerle R. Vamos a ver. R, decís D más C, R negado, obviamente va a ser la negación de D más C, que va a ser igual D negado por C negado, ¿no? No sé si se entiende esto.
Bueno. ¿Sí? Si R es D más C, R negado es la negación de D más C, que es igual a D negado C negado. Por tanto, esto sería X, R, perdón. Esto sería R y esto sería R negado. Y si acá tengo B negado por esto negado, más las dos variables sin negar, acá tengo un SOR negado. ¿Lo ven? Entre B, vamos a buscar un SOR. Y X, que sería D más C. Ahí está. No entendí por qué sería negado, profe. Tenés razón, ¿no? Negado, porque esto es R. Sí, negación sin negar, negación. Tenés razón, no va negado. Pensé que estaban las dos variables negadas juntas, pero no. Así. B oro exclusivo es R, que vuelvo a reemplazar R por lo que valía originalmente D más C. Me queda así. Perdón, esto lo quiero sacar. Y el último li, ¿quién tiene alguien? Me quedó C o OR exclusivo D. Bien. C oro exclusivo D. Voy a enviar esto. Bueno, y ahí tienen todas las ecuaciones, solamente queda hacer el dibujo. No sé si da el tiempo. Profe, no entendí el X, ¿por qué le quedó así? Porque hice un reemplazo de variable, como solíamos hacer en el primer ejercicio, que esto se llamó, lo que está entre paréntesis, le llamé R, y esto es R negado. ¿Sí? Entonces esto sí, en la sustitución de la variable, vos tenías acá el... Vamos a poner así. No B por R más B por R negado. Y esto es un oro exclusivo. Ahí está, sí, ya Entre lo vi, profe. B y Gracias. R. ¿Lo ven? También se pierden. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna duda? ¿Consulta algo? Profe, No por el momento, profe. profe, le pregunto, para Sí. para el parcial, si nos dan, digamos, uno de estos ejercicios donde nos piden convertir o pasarlo, digamos, a otra cosa. Solamente de la tabla que hacemos podemos pasar al Carnot y ahí simplificamos, o no es necesario que hagamos las funciones y después pasemos al Carnot. ¿Cómo? Perdóname, no te estaba entendiendo. Que vio que, por ejemplo, tenemos ejercicios que nos piden convertir por ejemplo, de BCD a exceso en 3, por ejemplo. Y hacemos la tabla y de la tabla podemos hacer el Carnot y ahí hacemos la función, o es necesario que hagamos la función, después pasemos al Carnot.
No, pueden hacer en la tabla, hacer la simplificación. Sí, listo. Disculpe, profe, ¿a qué Zoom hay que conectarse el sábado? Cada Zoom, cada alumno se tiene que conectar al Zoom de su comisión. O sea, ustedes, no sé si son todos de esta comisión, se tienen que conectar a este mismo link. Por ahí no necesariamente voy a estar yo, o puedo estar un rato, o puede estar el otro profesor, pero el link es el que ustedes usan para la clase. Sí. Recuerden que tienen que tener sí o sí cámara y micrófono. Yo he visto que hay mucha gente acá que no tiene cámara, hay otros que no tienen micrófono y necesariamente tienen que tener cámara y micrófono activados, Profe, apuntando al escritorio donde están trabajando ustedes con su hoja, con su mano. ¿Sí? solamente tenemos que enfocar donde estamos trabajando nosotros con la hoja. Sí, no me va a mostrar dónde tu mamá te está buscando la resolución. Y no, pero hay materias que piden. Y que toda la familia de atrás. Se complica, a veces profe piden que muestremos tanta cosa que no me da el espacio en la cámara para que se vea todo. Si van a copiar igual, chicos. Resumiendo, profe, con la cámara de la computadora ya es suficiente, ¿o no? Sí, de una cámara de computadora apuntando el coso, no me está apuntando la Sí, pantalla sí, así abierta, obvio. apuntando arriba del techo. Sí. Sí. Al final del parcial habrá para subir la resolución. A ver, si me entienden, porque hoy no sé si no me lo expliqué bien. El parcial, y ténganlo en cuenta, no sé si ya rindieron ustedes, supongo que sí. El parcial tiene la modalidad que se llama secuencial. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que responder la pregunta, si es múltiple choice o si es de desarrollo, subir lo que le están preguntando y luego avanzar, porque una vez que avanzan no pueden volver para atrás. ¿Sí? No existe ese de que voy a mirar a ver todas las preguntas que tengo y después elijo cuál empiezo a resolver primero. ¿Sí? Eso se llama modo libre. Este es modo secuencial, quiere decir, la pregunta que te toca la tenés que desarrollar, responder y avanzar. Porque si avanzás no podés volver. Si avanzás no podés volver y no vas a poder responder esa pregunta. Y no aceptamos envíos o resoluciones por fuera del campus. ¿Sí? Porque no sé cómo la resolvieron, no sé en qué momento la hicieron, por un montón de cosas. No se aceptan por correo ni por otra forma. Así que tengan en cuenta eso. Si hay algunas, disculpame un segundo, espera. Si hay algunas preguntas, por ejemplo, la de Hamming, ¿sí? Que es una pregunta de tipo cerrada en el sentido de que te va a decir codifique, o la codificación de Hamming para el número XX te da y este valor. Y vos tenés que marcar cuál te da. ¿Sí? Tipo un múltiple choice. En ese tipo de preguntas no hay posibilidad, o como está hecho el campus y demás, no tiene posibilidad de adjuntar un desarrollo. Entonces, siempre a continuación de esas tipos de preguntas que son cerradas y que requieren un desarrollo, le ponemos un espacio para que carguen el desarrollo de esa pregunta anterior. ¿Está? Las otras preguntas, como son las de, qué sé yo, simplificación por álgebra de Boole o problemas, la misma pregunta en la que ustedes están, tienen el espacio para cargar, ya sea cargar manual la ecuación o cargar una foto que le quieran tomar. ¿Sí? Les quiero decir, no hagan el desarrollo y después vayan al final a querer mandar todo el trabajo. Sí, ¿quién me preguntaba algo?
Yo, profe, pero ya se me aclaró la duda con lo que explicó. Bien, bueno. Una pregunta, profe. Si con el, por ejemplo, si con el celular estamos con la cámara y tenemos que sacar una foto, ¿no podemos parar la grabación para sacar la foto? ¿Qué grabación? O sea, el zoom, si yo tengo el zoom del celular, por ejemplo. Sí, nos avisan en el momento que va a sacar una foto, que se va a detener la transmisión y bueno, ahí nosotros controlamos que no te vaya 25 minutos a sacar la foto, digamos. ¿Sí? Perfecto. Que sea una cuestión de 2 o 3 minutos para que puedas sacar la foto y volver. ¿Está? Profe, disculpe, entonces con lo que dijo recién, los ejercicios que tengan simplificación por bool no van a tener opciones. Nosotros tenemos que poner la respuesta que nos dé. No sé. No sé. Generalmente si son por simplificación por bool, podés vos llegar a hacer el desarrollo o te podemos dar un múltiple choice de lo que debería resolver al final. Yo les dije las dos modalidades. Hay preguntas que requieren desarrollo, pero son cerradas, y les di el caso del Hamming. También te puedo dar un álgebra de Boole, te puedo decir, dada la siguiente expresión del álgebra de Boole, ¿cuál de las tres siguientes es la más simplificada? Y es un múltiple choice. Y vos respondés cualquiera. Y en la pregunta siguiente, que en realidad no es una pregunta siguiente, es un espacio, un espacio para que vos subas tu desarrollo, de que llegaste de la ecuación hasta el final. ¿Sí? Es como para demostrar que no se largan de cabeza o no fueron al tanteo con el múltiple choice. ¿Entiendes? Más o menos. Sí, profe, gracias. Lo mismo con el Hamming. Yo por ahí pueden ser que haya Hamming que no sean múltiple choice, sino que te diga, dado los siguientes bits de información, calcule los bits de paridad y te pongo un cuadro de texto o un espacio para que vos adjuntes el archivo. ¿Sí? Más que nada se da con las preguntas que son cerradas, tipo múltiple choice o de que vos tengas que poner un número y demás, pero atrás requieren un proceso de análisis. Entonces, si bien vos respondés la pregunta cerrada, el múltiple choice, lo que sea, pero también tenés que adjuntar de una manera el desarrollo del trabajo. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Bueno, les dijimos ya que se tienen que conectar al Zoom de la